7 revelaciones de Miqueas que nadie quiso contar, profecías que aún perturban en nuestras vidas. La noche caía como un velo pesado sobre el pueblo, y en el aire flotaba un misticismo inquietante. Rumores de revelaciones perdidas volvieron a cobrar vida, ecos de palabras que prometían desvelar secretos que podrían estremecer hasta al más escéptico. En las esquinas, los murmullos se mezclaban con la brisa, y los rostros se iluminaban con un brillo de curiosidad, pero también de miedo. ¿Qué oscuro destino acechaba tras las visiones de Miqueas? Cuentan que una noche, mientras las estrellas temblaban en el cielo, Miqueas tuvo una visión aterradora. Se decía que vio ciudades en ruinas, poblaciones devoradas por el caos y corazones quebrados por la traición. Aquella imagen se incrustó en su alma como un puñal. La fuerza de su angustia resonaba en cada palabra que pronunciaba. Viene la destrucción, murmuraba, su voz apenas un susurro, pero aunque estaba atrapado en el silencio de la penumbra, cada quien sabía que se acercaba la tormenta. La historia de un pueblo que había ignorado advertencias ancestrales alimentaba aún más la tensión. Se corría la voz de un antiguo pacto, roto por la codicia y el egoísmo. Miqueas había predicho que el dolor culminaría en una ola implacable. Los ojos del pueblo se llenaban de incredulidad y miedo, los corazones palpitaban, y las manos temblaban mientras se preguntaban, ¿qué pasaría si las palabras de Miqueas eran más que simples advertencias, si eran el eco de un destino inminente? Pero no estaba solo. Otros profetas murmuran en la oscuridad, algunos olvidados, otros temidos. Cada revelación desgarradora sumaba nuevas capas a la historia. ¿Qué otros misterios se encontraban en las páginas de aquel viejo texto? En el fondo del alma, una inquietante pregunta acechaba: ¿realmente estaban preparados para enfrentar la verdad? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo rápido para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las noches oscuras no solo provocaban susto, sino una ansia de respuestas. A medida que los secretos emergían, el pueblo se vio invadido por un aire de desesperación. La incertidumbre se arrastraba por las calles empedradas y las sombras parecían tener vida propia. Sin embargo, entre rumores y susurros, un nuevo hilo de esperanza surgió. Un anciano hablaba de una forma de redención, de un camino oculto hacia la salvación. Pero, ¿era eso posible? ¿El pueblo podría redimirse antes de que fuera demasiado tarde? El eco de Miqueas resonaba, y una única interrogante quedó flotando en el aire: ¿quién se atrevería a escuchar? El sol apenas asomaba sobre el horizonte, y sin embargo, el pueblo estaba envuelto en una oscuridad densa. Los habitantes, con el espíritu encogido, recorrían las calles en silencio, cada rostro reflejando la sombra de la inquietud. Nadie había olvidado las palabras de Miqueas, y cada rincón era testigo de ese terror latente. Los murmullos, que antes parecían jugueteos de la noche, ahora sonaban como advertencias de un peligro inminente. Aquella mañana, un grupo de jóvenes decidió que era momento de actuar. Habían escuchado del anciano que hablaba de la redención, así que se reunieron en la plaza principal, decididos a buscar respuestas. Pero a medida que se juntaban, un peso se cernía sobre ellos, como si la atmósfera hubiera sido amenazada por una presencia siniestra. ¿Y si el anciano solo es otro de esos profetas locos?, murmuró una de las chicas, sus ojos cargados de incertidumbre. Pero, ¿y si tiene razón?, respondió Javier, un chico con voz temblorosa pero firme. No podemos quedarnos aquí esperando a que el miedo nos consuma. Vamos a buscarlo. El grupo, inquieto pero decidido, se dirigió hacia la cabaña que el anciano habitaba, ubicada al borde del bosque. A medida que se acercaban, una niebla espesa comenzó a envolverlos, como si intentara disuadir sus pasos. Las hojas crujían bajo sus pies, y cada sonido parecía amplificado por la soledad del lugar. Su corazón palpitaba, un ritmo que resonaba en sus oídos. Cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta. La casa olía a tierra húmeda y hierbas secas. Un sudor frío recorrió la espalda de los jóvenes al adentrarse lentamente. En el centro de la habitación, el anciano se encontraba sentado, con su cabeza gacha,
como si estuviese sumido en profundas meditaciones. ¿Sabéis por qué habéis venido? Preguntó de repente, sus ojos levantándose como llamas que ardían en la penumbra. El grupo vaciló, sin saber qué responder a la inmediatez de su interrogante. Finalmente, Javier dio un paso adelante. Buscamos respuestas. Escuchamos que hay un camino hacia la salvación. El anciano entrecerró los ojos, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. ¿Sabéis lo que eso implica? La verdad puede ser más dolorosa que cualquier mentira. La redención no viene sin sacrificio. Las palabras se deslizaban entre ellos como flechas, y un silencio denso recubrió el aire. Fue entonces cuando el anciano se levantó lentamente, escudriñando a cada uno de ellos. Solo hay un único modo de enfrentar lo que se avecina. Debéis buscar la cripta de los antiguos, donde yacen los secretos olvidados. Allí hallaréis lo que necesitáis, aunque os cueste la vida. Un escalofrío recorrió la sala. La cripta, un lugar del que se hablaba en susurros y que muchos temían. ¿Y si no regresamos? Preguntó otra chica, su voz apenas un susurro. Esa es una elección que tendréis que hacer. El viejo miró por la ventana, hacia la vasta inmensidad del bosque. El camino hacia la verdad nunca es fácil. Pero si elegís quedarte aquí, el caos os devorará. Al salir de la cabaña, el grupo quedó inmóvil, los murmullos del pueblo resonando en su mente como ecos distantes. La decisión se cernía sobre ellos como una sombra oscura y, de repente, el futuro se volvió incierto. El miedo mezclado con la esperanza les apretaba el pecho, mientras el viento soplaba con fuerza, como anunciando que la tormenta se acercaba, y mientras la niebla se espesaba, una figura solitaria apareció entre los árboles, mirando fijamente a los jóvenes. Nadie supo quién era, pero el nerviosismo se apoderó de ellos, y el aire se cortó con la misma fuerza que la advertencia del anciano. Era un momento crucial, ¿se atreverían a seguir adelante, o el miedo les detendría una vez más? El viento se volvió un grito desesperado, como si el bosque advirtiera a los jóvenes sobre la figura que se cernía ante ellos. Una sombra alta, con una capa oscura que se fundía con la niebla, los miraba con ojos que parecían brillar con un fuego interno. Javier sintió un nudo en la garganta, la sensación de peligro era palpable. ¿Quién es? Preguntó de repente uno de los chicos, su voz temblorosa. La figura no respondió. En cambio, avanzó un paso, y la niebla pareció dispersarse, revelando rasgos que no concordaban con un simple viajero. Su rostro era cansado y marcado por las cicatrices del tiempo, pero sus ojos, ahogados por un brillo enigmático, parecían saber más de lo que dejaban ver. Soy el guardián de los secretos, dijo finalmente, su voz resonando como un eco lejano en la penumbra. He estado esperando a los que se atreven a desafiar la oscuridad. ¿Serán valientes o dejarán que el miedo les paralice? Los jóvenes se miraron entre sí, la incertidumbre reflejada en sus rostros. Buscamos la cripta, afirmó Javier, impulsado por un impulso que no podía controlar. El anciano nos envió a buscarla. La figura asintió lentamente, como si la confirmación de Javier no fuese una sorpresa. El camino a la cripta está lleno de pruebas. No solo físicas, sino también mentales. Debéis estar dispuestos a enfrentar vuestros peores miedos. La redención no se otorga gratis. ¿Entendéis eso? Con cada palabra, el frío se apoderaba más de sus corazones. La idea de la cripta ya no parecía un mero lugar de sabiduría, sino una trampa en la que podrían perderse para siempre. ¿Y qué pasará si no estamos listos? Preguntó la chica que había dudado al principio. Quedaros aquí y seréis devorados por el caos, repitió el guardián, con un tono sombrío. El pueblo ya sufre las consecuencias de la ignorancia y el miedo. Su destino pende de hilos frágiles. Solo aquellos que sean capaces de desafiar las tinieblas conocerán la verdad. Las palabras del guardián fueron como una bofetada. Una mezcla de adrenalina y miedo recorrió el cuerpo de los jóvenes. La figura avanzó un paso más, y un extraño brillo se encendió en la niebla. Si deseáis seguir adelante, seguidme, dijo, extendiendo un brazo hacia la penumbra del bosque. Pero si retrocedéis, quedaréis atrapados en las sombras que han mantenido a este pueblo prisionero por demasiado tiempo. Javier sintió la presión en su pecho. El anciano había hablado de sacrificios. ¿Estaba preparado para lo que eso significaba? Miró a sus amigos, encontrando en ellos la misma pregunta reflejada en sus ojos.
Vamos, gritó, tomando la mano de la chica más cercana. La niebla parecía darle la bienvenida, como si lo abrazara. Sus pasos resonaron en el suelo húmedo mientras avanzaban, contra la voluntad de la naturaleza sombría que trataba de disuadirlos. De repente, un grito desgarrador desgarró la calma del bosque. Todos se detuvieron, la sangre les heló las venas. ¿Qué fue eso?, susurró un chico, su rostro pálido. Eso es lo que confrontaréis si no tenéis el valor de avanzar, dijo el guardián con firmeza. La cripta está cerca, pero el verdadero desafío reside dentro de cada uno de vosotros. La tensión crecía. Un hilo de esperanza se entrelazaba con el terror. Mientras el eco del grito se desvanecía, el grupo continuó adelante, empujado por un deseo de descubrir la verdad, sin importar lo que esto pudiera costarles, pero antes de que pudieran cruzar la línea de los árboles, una sombra emergió de la niebla, bloqueando su camino. Tenían que decidir, continuar hacia lo desconocido o enfrentar a ese nuevo temor que se les presentaba. Una elección crucial aguardaba en el silencio, y las sombras danzaban a su alrededor, como a la espera de que tomaran su decisión. La sombra frente a ellos no era solo una ilusión, era la manifestación de sus propios miedos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Javier trató de discernir qué se escondía detrás de esa oscura silueta. De repente, el guardián alzó la mano. No temáis. Lo que veis es solo un reflejo de lo que lleváis dentro, dijo, su voz resonando como un tambor en el silencio espeso del bosque. ¿Qué significa eso?, preguntó Carla, su voz apenas un susurro, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Sabía que temía, conocía las sombras que acechaban su corazón, el miedo al fracaso, el dolor de perder a quienes amaba. Todos vosotros lleváis un pasado que no habéis dejado atrás. Esta sombra lo traerá a la luz. No hay forma de avanzar sin enfrentarlo, afirmó el guardián, mirándolos con una mezcla de desafío y compasión. La figura oscura dio un paso hacia adelante, y de su esencia surgieron ecos de risas y llantos, voces conocidas que resonaban como un eco lejano. ¿Lo ves, Javier?, murmuró una voz familiar en la niebla. ¿Te atreverás a mirar tu verdad? Javier dio un paso atrás, su mente tumultuosa. Aparecieron imágenes de su infancia, de las veces que falló y se sintió solo. No. No quiero verlo, gritó, pero su cuerpo seguía inmóvil, atrapado en la visibilidad del pánico. Fue entonces cuando sintió un tira y afloja en su interior, una lucha brutal entre el deseo de escapar y la necesidad de liberar sus demonios. Así es como se enfrentan los enemigos internos, dijo el guardián con voz firme. Primero, el miedo. Luego, la aceptación. Un estremecimiento recorrió el grupo. ¿Aceptación?, interrogó Carla con un hilo de voz. ¿Qué significa eso aquí? Que debéis aceptar quién sois, con todos vuestros miedos y errores. Solo así la sombra perderá su poder, respondió el guardián, desvaneciéndose lentamente en la bruma. La niebla se arremolinaba, arrastrando muchas verdades en su camino. Los murmullos fueron creciendo entre los jóvenes. Es cierto, nunca me perdoné por aquella decisión, confesó un chico, envolviendo su mirada en una mezcla de angustia y determinación. ¿Y si es hora de soltar ese peso?, se preguntó, mirando nuevamente hacia la sombra que aún se cernía sobre ellos. ¿Y qué pasará si no?, replicó Javier, sintiendo el gripante miedo al fracaso volver a apoderarse de él. La sombra parecía alimentarse de sus dudas, proyectando en ellos lo que más temían enfrentar, su propia vulnerabilidad. Si no lo enfrentamos, nunca alcanzaremos la cripta. El pueblo lo necesita. Nosotros lo necesitamos, exclamó Carla, recuperando el aliento y tomando la iniciativa. Miró fijamente a la sombra, que pareció titubear ante su determinación. Aprovechando esa energía, Javier emitió un grito, liberando el peso de su pasado. Lo enfrentaré, se comprometió, mientras el miedo comenzaba a desvanecerse por un momento. No seré más un prisionero de mis propios miedos. La sombra empezó a desmoronarse, sus contornos se volvían borrosos. Una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la niebla, inundando el bosque de una chispa de esperanza. Los demás, inspirados por el valor de Javier, se unieron a él. Nos enfrentaré a todo lo que soy y lo que fui, y lo dejaré atrás, resonó una voz después de otra, y el aire comenzó a vibrar, pero lo inesperado ocurrió. En el instante en que la luz comenzó a desterrar a la sombra, una risa profunda y retumbante surcó el aire. Esto es solo el inicio. La cripta guarda secretos que jamás imaginaste.
No es el miedo lo que os derribará, sino los secretos revelados. Era el guardián, pero su figura parecía desvanecerse en la bruma, como si se burlara de su valentía. Mientras el grupo se preparaba para avanzar, el ecosistema del bosque se tornó en un silencio inquietante. ¿Qué será la cripta?, murmuró Javier, sintiendo que tenía que descubrirlo. La niebla volvió a mover su cuerda en espiral, revelando un exclusivo sendero iluminado por la luna. Se adentraron, sabiendo que el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Podrían soportar los secretos que la cripta les descubriría, o eran esos oscuros misterios el precio de la verdad? Un nuevo grito resonó a través del bosque, esta vez más cerca, más real. «No os detengáis», le surgió el guardián desde las sombras. Pero, ¿cómo avanzar si el camino se tornaba confuso y amenazante? Cada paso era un desafío constante que fortalecía sus corazones, pero también aumentaba la incertidumbre. ¿Podrían desentrañar los secretos que la cripta les tenía preparados, o se rendirían ante el terror que acechaba en cada esquina de la oscuridad? La luna se alzaba en lo alto, bañando el bosque en una luz plateada que danzaba con la niebla. Javier y los demás avanzaron cautelosamente por el sendero, el silencio a su alrededor tan pesado que podía escucharse el latido de sus corazones. Sabían que lo que les esperaba podría desmantelar cualquier rastro de valentía que habían conseguido reunir. Carla miraba de reojo a Javier, viendo cómo su determinación se mezclaba con el miedo en sus ojos. «No podemos retroceder», le dijo en un susurro, como si las sombras pudieran escucharla. «Estamos juntos en esto». «Juntos», repetía Javier, cada letra pesando más que el anterior. «¿Qué pasa si esos secretos nos destruyen?». Él se preguntaba si alguna vez podría liberarse de la prisión que construyó en su mente. De repente, el sendero se amplió y se detuvieron frente a una enorme entrada de piedra cubierta de musgo, la cripta que daba inicio a su destino. Las inscripciones en la pared eran antiguas, pero las palabras parecían calar hondo, resonando en su interior. «Lo que está oculto en la oscuridad del alma puede salir a la luz aquí», leyó a voz alta un chico del grupo. Su voz temblaba, pero la frase tenía un peso inquietante. ¿Están listos? Esto es solo el comienzo. Este lugar era como un eco de lo que cargaban en sus corazones. Con un giro de su mano, Javier empujó la puerta, que se abrió con un quejido, revelando un pasillo que parecía absorber la luz. Las sombras comenzaban a jugar alrededor de ellos, como si quisieran susurrar secretos al oído. Caminaban en fila, cada uno sintiendo el roce frío de la ansiedad. Javier sintió una inquietud creciente, su mente se llenó de imágenes de eventos pasados que había tratado de olvidar. La sombra pareciera estar acechando nuevamente, como un predador al acecho. «¿Qué si lo que encontramos es demasiado doloroso?», preguntó Carla, su voz quebrada, retumbando monumentos viejos que parecían guardaban venganza y dolor. «Debemos enfrentarlo. No somos lo que esconden secretos, somos el coraje que demuestra el valor de liberarse», replicó Javier, buscando seguridad en sus palabras. Sin embargo, la verdad resonaba en su mente. Tal vez la cripta fuese su última oportunidad. A medida que avanzaban más adentro, una serie de puertas comenzaron a surgir a los lados del pasillo. Cada una parecía estar clavada en un tiempo y un lugar diferente. Sin quererlo, sus manos comenzaron a temblar cuando se acercaron a la primera. «¿Qué es esto?», Javier preguntó, sin poder contener la curiosidad. Un símbolo brillaba en la puerta, el mismo que había visto en sus sueños perturbadores, un signo de advertencia. Con un movimiento casi involuntario, Javier abrió la puerta, y de repente, un torbellino de recuerdos lo envolvió. Una figura emergió de las sombras, un amigo perdido en la niebla de los años, Tomás, su compañero de infancia. «¿Por qué no volviste a buscarme, Javier?», preguntó con una voz llena de reproche y dolor, como un eco de las decisiones no tomadas. «Tomás», gritó, el impacto de su aparición desgarrando su entorno. La culpa lo inundó, y la cripta pareció asentir con la profundidad de su dolor. Con un nudo hirviendo en su pecho, sintió que era incapaz de lidiar con sus fantasmas, apenas sabiendo que esto era solo el comienzo de su tormento. «Los secretos no solo traen carga, sino también redención», dijo una voz débil desde la oscura silueta que los rodeaba. Era el guardián, pero su esencia parecía más cercana y amenazante, como un reloj de arena corriendo en su contra. Sin embargo, el tiempo no era su amigo. Javier sintió que un profundo abismo se abría a sus pies. Mientras intentaba recobrar su compostura, la voz del guardián se alzaba por encima del caos. «¿Estáis preparados para enfrentar el próximo secreto?». Con cada latido,
el eco de su pregunta resonaba en sus mentes. ¿Qué revelaciones aguardarían entre las sombras? Podrían despojarse del peso de su propia verdad. El silencio se volvió ensordecedor, apretando las manos de cada uno mientras descendían hacia lo desconocido, sintiendo que algo oscuro desafiaba su coraje. La cripta no solo prometía respuestas, sino también preguntas que podrían cambiarlo todo. ¿Qué más se revelarían allí abajo que amenazara sus almas? El rostro de Tomás seguía brillando en su mente, como un espejo que reflejaba lo que Javier había decidido olvidar. Y con la siguiente puerta ante ellos, cada uno comprendía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Se atreverían a abrirla? La atmósfera de la cripta se tornó pesada, casi tangible, como si una manta de presión envolviera a Javier y sus amigos. El guardián era una figura que se movía lentamente entre los grupos, su presencia silenciosa era más inquietante que cualquier sonido. Cada puerta que abrís es un eco de lo que habéis dejado atrás, advirtió con un tono casi ritualístico, su mirada perforando las almas de los presentes. Javier tragó con dificultad, el rostro de Tomás aún grabado en su memoria. Nosotros debemos seguir, dijo, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. Pero su corazón latía desbocado, y la manija de la próxima puerta ante ellos parecía brillar como un faro en la oscuridad. Carla, apretando los puños, se adelantó. Voy a abrirla, dijo con determinación, su voz temblando ligeramente. Javier se movió al lado de ella, y juntos empujaron la puerta que chirrió, revelando un espacio cubierto de oscuridad, casi absorbente, que parecía devorar la luz misma. Una luz tenue emergería desde el fondo del cuarto, proyectando siluetas inquietantes en las paredes. Los amigos intercambiaron miradas, nadie estaba seguro de lo que verían, pero la curiosidad los empujó hacia adelante. Dentro, las sombras comenzaron a cobrar forma. Una figura de pie, sola, con el rostro cubierto por una capucha, parecía esperarlos. Era tan alta que ocupaba casi todo el espacio. A medida que se acercaban, la figura se volvió y los miró con ojos vacíos. La incomodidad se intensificó. Cada uno de vosotros lleva dentro un secreto guardado, dijo en un susurro que resonó por todo el cuarto. ¿Estáis listos para enfrentar lo que teméis? Javier sintió que su estómago se encogía. ¿Qué quieres decir? Preguntó, su voz quebrándose. El guardián, visible solo por la luz que se filtraba entre las sombras, apuntó hacia la figura encapuchada. Esta es la representación de vuestros temores. Cada uno debería acercarse y confrontar lo que ha ocultado. No se trata solo de enfrentarlo, sino de aceptar que forma parte de vosotros. Carla fue la primera en dar un paso adelante. Su respiración se volvió errática mientras se acercaba, y de repente, un grito desgarrador atravesó el aire. No. No puedo. Su rostro se tornó pálido mientras la figura parecía cobrar vida, proyectando momentos que ella había intentado olvidar, su padre gritando, el dolor de una ausencia intolerable. La luz se intensificó y la figura tomó la forma de su más profundo miedo. Carla, gritaron Javier y los demás, mientras intentaban acercarse a ayudarla, pero había algo invisible impidiéndolo. Aterrorizada, Carla se tambaleó hacia atrás, lágrimas corriendo por sus mejillas. No, eso no es real. No es real. Pero la figura solo parecía reírse, burlona, alimentándose de su angustia. Debemos ayudarla, dijo Javier con desesperación, pero el guardián levantó una mano. No se puede escapar de lo que se es. Debe enfrentarlo sola. Mientras Carla luchaba contra la representación de su dolor, el resto se siente inmovilizado. Javier miró a su alrededor, sintiendo que la presión aumentaba. ¿Y si no puede? ¿Y si eso la consume? Murmuró entonces, la atención se centró en una nueva figura emergiendo de las sombras, un hombre de mirada penetrante. No temas, Carla. Estoy aquí, decía en un eco que resonaba en su mente. Era como si el propio recuerdo intentara reconfortarla, una figura del pasado que salía de su propio laberinto emocional. La angustia de la situación aumentó con la llegada de este nuevo personaje. Javier sintió que la niebla en sus pensamientos se volvía más espesa. ¿Quién es?, murmuró, sintiendo que una profunda inquietud se instalaba en su pecho. La respuesta azotó su mente. ¿Podría ser otra parte de su secreto? Al ver a Carla enfrentarse a su miedo y la luz pulsante que la rodeaba, Javier se dio cuenta que cada uno de ellos tendría que hacer lo mismo. Sentía que ya no podían dar marcha atrás, sus propios secretos chamuscaban su esencia.
Estamos todos juntos en esto, dijo Javier, pero ya entendía que el costo de esa alianza sería alto y justo cuando la figura de Carla comenzó a desvanecerse, una nueva puerta apareció al fondo de la sala, iluminada por una luz tenue. Prepárense, advirtió el guardián en un susurro. Cuanto más profundo vayáis, más desnudará vuestra verdad. Con cada uno luchando por aceptar la creciente oscuridad en sus corazones, Javier supo que aún no estaban a salvo. La nueva puerta prometía más revelaciones, más confrontaciones. ¿Tendrían la fortaleza para enfrentarse a la verdad que acechaba más allá de los miedos personales? El eco de las preguntas resonó a su alrededor mientras Javier se preguntaba, ¿qué más se guardaría tras esa puerta? ¿Quiénes serían realmente al otro lado? Con el corazón latiendo en su pecho, se acercó a la luz, sintiendo que probablemente su vida cambiaría para siempre. La nueva puerta se abrió lentamente, despidiendo un olor a humedad y tierra, acompañado de un viento frío que hizo que todos se estremecieran. La luz interna pulsaba, como si el mismo lugar respirara, invitándolos a adentrarse. Javier sintió un nudo en el estómago, cada paso que daban hacia lo desconocido parecía resonar, amplificando el eco de sus temores. Con un gesto de compasión y terror, miró a sus amigos. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de curiosidad y miedo. Al cruzar el umbral, la sala se iluminó por completo, revelando un espacio diferente al anterior. Estaban rodeados de grandes espejos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pero no eran espejos comunes, sus reflejos no coincidían con la realidad. En vez de sus propias imágenes, veían elementos de sus vidas pasadas, escenas que habrían deseado olvidar. Las risas infantiles, las decepciones amorosas, las pérdidas desgarradoras, todo estaba allí, expuesto ante ellos. «Esto es horrible», murmuró Carla, incapaz de apartar la mirada del espejo que reflejaba a su padre, pero esta vez en una escena que nunca había vivido realmente, su padre diciéndole que estaba orgulloso de ella. Los recuerdos distorsionados la mantenían cautiva. «Carla, debes dejarlo ir», gritó Javier, consciente de que el sufrimiento de su amiga estaba tomando vida propia. Pero ella, paralizada, solo podía llorar. «No lo entiendes». «No puedo enfrentar esto, no puedo», se quejó, mientras el reflejo de su padre comenzaba a desvanecerse. «Cada uno de nosotros ha de elegir su camino», intervino el guardián, cuya voz resonó como un eco insaciable en la sala. «No os dejéis atrapar por los espejos. Espacios como estos pueden devoraros si cedéis a la nostalgia o al arrepentimiento. La verdad no es solo dolor, también hay lecciones. Pero debéis enfrentarlo». Lentamente, Javier se acercó a un espejo que había capturado un fragmento de su propia historia. Eran imágenes de él de pie en la playa, esperando a su hermano, quien nunca había llegado. La imagen lo atrapó, y el dolor aplastante de aquella pérdida lo asfixió. «Tienes que ser fuerte», se dijo a sí mismo, sintiendo el dolor punzante. Tomás, que había estado en silencio hasta ahora, se adelantó. «Yo lo enfrentaré», gritó, su voz resonando en todo el lugar. Se acercó a su espejo, que mostraba su máxima derrota, el día que perdió su carrera por su adicción. El miedo a ser juzgado lo envolvía, pero a medida que lo miraba, el brillo de la verdad comenzó a desbordarse. «No soy ese chico, lo superé», se repitió, mientras los ecos de risas burlonas se desvanecían. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Javier. «¿Eso? No podemos dejar que nos atrapen. Esto es solo un reflejo de lo que fuimos». Miró a sus amigos, uniendo voces. «No importa el pasado, estamos aquí ahora y esto no define quiénes somos». Las palabras de Javier parecían resonar en el aire cargado de emociones. Carla, empujada por la fuerza colectiva de sus amigos, comenzó a tomar pequeños pasos hacia su espejo. «No mires con miedo, solo observa con amor», dijo, sus palabras sostenidas por la luz del compañerismo. Mientras un profundo silencio se instalaba, la sala empezó a temblar y los espejos comenzaron a romperse, fragmentos de cristal volando por doquier, liberando a la realidad entre ellos. «Luchad por lo que sois», gritó el guardián, pero ya parecía que había poco tiempo. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, y la figura encapuchada reapareció, como si flotara entre los fragmentos de espejo. «El próximo paso es el más difícil», advirtió, su voz baja, casi desvanecida entre el crujir del vidrio. Javier respiró hondo, asomándose a las piezas de su vida que danzaban ante él. Estaba claro que cada uno de ellos debía aceptar la verdad, una verdad que iría más allá del pasado. En el fondo de su ser resonaba la pregunta:
¿podrían realmente enfrentar lo que son y seguir adelante? La sala estremecía, y una nueva apertura se vislumbró ante ellos, llevando el olor a humo y ceniza. Con una mezcla de temor y determinación, Javier tomó la mano de Carla y la de Tomás. «Vamos a descubrir qué más nos queda», murmuró. Pero en lo profundo, sentía que la verdadera aventura apenas comenzaba. Las sombras del pasado se retiraban, dejando un rastro intrigante. Pero antes de cruzar el nuevo umbral, una última pregunta palpitaba en el aire: ¿podrán convertirse en quienes realmente son o quedarán atrapados en lo que una vez fueron? El aire se sentía denso mientras Javier, Carla y Tomás se aproximaban al nuevo umbral. Las paredes, anteriormente llenas de espejos, ahora se desvanecían, revelando un pasaje oscuro donde las llamas danzaban en la penumbra. El aroma a ceniza se mezclaba con la humedad, creando una sensación de inquietud en el estómago. ¿De verdad estamos listos para esto?, preguntó Tomás, su voz temblorosa traicionando su propia valentía. Amigo de batallas perdidas, sabía que enfrentarse a lo desconocido era más que solo una aventura, era una decisión de vida o muerte. Debemos seguir. No podemos quedarnos aquí, atrapados en esos recuerdos, respondió Javier, su corazón acelerado, consciente de que el tiempo apremiaba. Con un último vistazo a los fragmentos de su vida regresando al polvo, empujó a sus amigos a cruzar el umbral. Al dar el paso, sintieron un golpe de calor que los rodeó, como si la propia esencia del fuego quisiera consumirlos. La oscuridad los envuelto, y de repente, se hallaron en un vasto espacio iluminado por luces titilantes, que flotaban en el aire como luciérnagas inquietas. Pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Figuras etéreas, sombrías y desgastadas, comenzaron a materializarse a su alrededor. Eran seres que parecían estar atrapados entre dos mundos, sus rostros reflejaban angustia y desesperación. Sin embargo, lo más perturbador fue la mirada de cada uno, como si cada espíritu estuviera clamando por lo que una vez había sido. «Este lugar es como una prisión», murmuró Carla, aturdida. «¿Qué son estas almas?» «Son aquellos que una vez se dejaron consumir por su pasado», contestó una de las figuras, su voz resonando con un eco helado. «Vinieron aquí buscando redención, pero se quedaron atrapados entre lo que eran y lo que deberían haber sido». Los tres amigos intercambiaron miradas de miedo y comprensión. El guardián había advertido que si no superaban sus recuerdos, acabarían siendo parte de este tormento incesante. Cada figura parecía tener una historia que contar, se sentía su dolor como una carga sobre sus hombros, y a cada paso que daban, la atmósfera se tornaba más opresiva. ¿Podremos ser diferentes? ¿Podremos escapar de esto?, preguntó Tomás, su voz temblando ante la revelación. «Debéis enfrentar a quienes realmente sois, lo que habéis superado, y lo que aún lleváis dentro», respondieron las almas en coro, creando un sonido casi arrepentido. «Solo entonces podréis renacer». La conexión entre ellos empezó a crecer, juntos se acercaron más a las figuras. Cada uno podía ver retazos del pasado en esos reflejos, aumentando su ansiedad. Javier recordó la promesa hecha a su hermano, Carla entrelazó los fragmentos de su relación con el dolor de la ausencia paterna, y Tomás vio su lucha y el camino hacia la sobriedad. Cada historia compartida les hacía más fuertes. Sin embargo, el aire a su alrededor comenzó a cambiar. Las llamas se tornaron más intensas y las almas se sintieron más iracundas, casi desesperadas. «No dejéis que os atrapen. Debéis avanzar antes de que sea demasiado tarde», gritaron, mientras se abalanzaban hacia ellos como atrapados en una tormenta. Javier, sin pensarlo, tomó las manos de sus amigos con fuerza. «Miren. Esto no es nuestro destino. Estos ecos solo quieren asustarnos. Ahora, más que nunca, debemos unir nuestras fuerzas». En un grito de unidad, ambos amigos cerraron sus ojos, sintiendo el calor humano fusionándose en torno a ellos. Pero justo cuando el calor alcanzaba su punto máximo, un estruendo resonó, y las llamas irregulares comenzaron a cobrar forma. ¿Están listos para descubrir la verdad que aún permanece oculta? Una voz profunda se hizo eco en el aire, envenenando el espacio con un nuevo velo de misterio. Las llamas tomaron la forma de un rostro enigmático que sonreía con malicia. Javier sintió un escalofrío en la nuca. ¿Qué más nos espera? La pregunta flotaba en el aire como una advertencia. Sin respuestas claras, se preguntaron si alguna vez podrían escapar de la inquebrantable influencia del pasado, incluso cuando las figuras clamaban por ayuda. ¿Serían capaces de afrontar su verdadero yo y liberarse de aquellas sombras, o serían condenados a permanecer en este limbo para siempre?
La tempestad de emociones se desató, y el peligro acechaba en cada rincón. Las llamas tomaron forma y el rostro enigmático se volvió más nítido, revelando una expresión burlona que parecía disfrutar de la confusión de los tres amigos. He estado esperándoos, dijo, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Los tres son piezas de un rompecabezas que aún no han logrado resolver. ¿Estáis listos para enfrentar la verdad? ¿Qué verdad?, gritó Javier, con un sudor frío recorriendo su frente. A su alrededor, las almas comenzaron a agitarse, como si la cercanía de ese rostro ardiente las hubiera llenado de un nuevo tipo de desesperación. Carla, aún empapada en miedo, se aferró más a la mano de Tomás, buscando consuelo en su amistad. El ser de fuego se inclinó, casi como si se burlara de ellos. La verdad que lleváis escondida. Aquella que habéis creado al decidir olvidar. ¿Qué pasaría si al final, la única forma de dejar atrás el pasado fuera enfrentándolo? Una oleada de recuerdos invadió a Javier. Imágenes de decisiones equivocadas, gritos de dolor y la risa de su hermano resonaban en su mente, creando un eco que lo aplastaba. No quiero recordar, murmuró, la voz quebrándose ante el peso de lo inevitable. No podéis escapar de vosotros mismos. Resonó el ser mientras las llamas danzaban a su alrededor, arremolinándose con cada palabra. Para avanzar, debéis desenterrar lo que enterrasteis en lo más profundo de vuestro ser. Lo que os ata a este lugar. Tomás, aferrando el coraje, se adelantó. No tenemos miedo de enfrentar nuestro pasado. Vamos, Javier, Carla, juntos podemos hacerlo. Sin embargo, aunque sus palabras eran valientes, su rostro mostraba la vulnerabilidad que todos sentían. La presión del lugar hacía que cada respiración se sintiera como un verdadero esfuerzo. El espíritu continuó, sin embargo, antes de avanzar, debéis realizar una elección. No es fácil reconocer el sufrimiento, aceptar las decisiones tomadas. Así que, ¿qué seréis capaces de sacrificar para poder avanzar? El aire se volvió frío, como si la escena estuviera a punto de cambiar a un clima de hielo. Las almas comenzaron a clamar nuevamente, esta vez en un lamento profundo, como si comprendieran el dilema que los tres enfrentaban. Carla se quedó mirando el rostro de fuego. ¿Qué quieres decir con sacrificar? La pregunta pendía en el aire, y el ser sonrió de nuevo, como si estuviera disfrutando del momento. Cada uno de vosotros debe liberar algo que atesoráis. Lo que ha sido una carga, lo que os hace vulnerables. Puede ser un secreto, un recuerdo, un sueño roto. Debéis elegir si queréis soltarlo para finalmente poder sanar. La tensión en la habitación crecía. Javier sintió un nudo en el estómago, recordando su deuda con su hermano, la promesa nunca cumplida. Tomás pensaba en su lucha diaria, los momentos más oscuros que lo habían mantenido alejado de la luz. Y Carla visualizó a su padre, la pérdida que nunca logró superar. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿A enfrentarnos a lo que más duele? Javier susurró, sintiendo el terror apoderarse de él, pero también una chispa de determinación. ¿Seremos lo suficientemente fuertes para dejarlo ir? Tenéis que decidir ahora, instó el ser, y el aire se volvió cada vez más espeso. El tiempo se agota. La presión aumentó, como si las llamas quisieran consumirlos por completo. Las almas parecidas a sombras comenzaron a ser desdibujadas por el ardor del momento, sus quejidos resonaban en un lamento colectivo. ¿Elige? Gritó el ser, y el espacio comenzó a oscilar, como si una tormenta se desatara a su alrededor. Los tres amigos se miraron, y en sus ojos se reflejó la urgencia de un cambio, la necesidad de un futuro diferente. Debemos escoger, afirmaron al unísono, pero en ese instante, algo dentro de Javier se quebró. No puedo. Es todo demasiado doloroso. Sus palabras se convirtieron en un llanto descontrolado, hecho de una verdad que los tres sabían que debía salir, pero que todos temían reconocer. Las sombras comenzaron a cerrarse y el ser, su rostro implacable, expresó una satisfacción oscura. Entonces, estaréis condenados a vagar aquí para siempre. Un nuevo grito aterrador rompió el aire. ¿Qué sacrificios debían hacer? ¿Podrían realmente enfrentar su dolor? Y lo más importante, ¿sería suficiente para liberarlos? La ansiedad llenó la escena y lo que antes parecía un camino claro se tornó en una inestabilidad urgente, haciendo que su futuro se tambaleara al borde del abismo. Las llamas comenzaron a girar rápidamente, generando una nube de humo y obscuridad.
¿Serían capaces de encontrar la fuerza para desafiar su miedo o se quedarían atrapados para siempre en la tormenta de su historia no contada? El eco de la tormenta se intensificó, envolviendo a Javier, Carla y Tomás. Las llamas danzaban, luminosas y siniestras, y el aire se había vuelto irrespirable. Cada uno de ellos enfrentaba un abismo de emociones, un dolor debilitante que parecía sobrepasar su resistencia. ¿Serían capaces de encontrar la fortaleza que necesitaban para liberarse de sus demonios? No se rindan. ¿Estamos juntos en esto? Javier gritó, aferrando las manos de sus amigos con fuerza. La idea de perderlos en esta penumbra apremiaba su corazón, insuflándole una energía renovada. Las almas atrapadas comenzaron a aullar de desesperación, y el ser de fuego observaba, con una sonrisita burlona en su rostro. ¿Estáis listos para enfrentar lo que os ata?, retó, su voz resonando como un trueno en medio de la agitación. Carla cerró los ojos con fuerza. No podemos dejarnos consumir por esto, no puedo dejar que este lugar nos rompa. La tristeza la invadía, pero su deseo de vivir crecía más fuerte. Tomás respiró hondo, decidido. No será fácil, pero no hay otra opción. No voy a permitir que mis miedos tomen el control. Con esas palabras, dio un paso adelante, enfrentando el rostro ardiente. Lo que tengo que sacrificar es el miedo a mi pasado, lo suelto. De repente, las llamas que lo rodeaban cambiaron de color, de rojo intenso a un cálido dorado. Las almas en pena comenzaron a llorar, pero no eran lágrimas de dolor, eran de liberación. Una luz resplandeciente brotó de Tomás, como si hubiera despertado a un ángel dentro de él. Lo has hecho, Tomás. Una voz familiar, su hermano. Ahora, queda de ti seguir adelante. Inspirado por la transformación de Tomás, Javier sintió un impulso en su pecho. Si él puede hacerlo, yo también. Con la mirada fija en el ser de fuego, continuó. Te dejo atrás mi culpa, ese peso que siempre he cargado por no encontrar a mi hermano. Este dolor ya no tendrá control sobre mí. A medida que su voz resonaba en la oscuridad, una luz envolvente lo capturó, dispersando las sombras como si fueran un simple velo. La penumbra se desvanecía lentamente, liberando los ecos de las almas atrapadas que a su vez encontraban paz. El calor de la luz se sentía revitalizante, purificadora. Carla, ahora es tu momento, dijo Tomás, mirándola con apoyo. No te aferres más a lo que te duele. Las lágrimas estallaron en la expresión de Carla. Se lanzó hacia el rostro ardiente y gritó, te dejo mi dolor, ese que no me ha dejado avanzar. No más lágrimas por lo que perdí. La figura de fuego titiló al compás de su voluntad, vibrando en conexión con la entrega de Carla. Su propia luz radiaba desde ella, iluminando todo a su alrededor. Un torrente de colores llenó el espacio, empujando las llamas hacia atrás. Con una explosión espectacular, el entorno se transformó en un paisaje brillante, dejando atrás la opresiva oscuridad. «¡Lo han logrado!», clamó el guardián, cuya figura apareció entre la luz resplandeciente. Hicieron un sacrificio real y genuino. Esto es lo que ofrece la verdad, el verdadero empoderamiento. Las almas que una vez fueron sombras ahora flotaban, transformándose en formas etéreas que acariciaban al grupo con una calidez serena. Estamos en paz ahora. Gracias por liberarnos de este tormento, murmuran al unísono, creando una melodía de agradecimientos que resonaban en el aire como un canto celestial. Tomás, Javier y Carla intercambiaron miradas. Todo el dolor parecía haber desaparecido. Hemos enfrentado lo que teníamos miedo y sobrevivimos, murmuró Javier, sintiendo un alivio aplastante. La claridad del lugar se hizo perceptible, y los amigos sintieron la fuerza renovada dentro de ellos. Sabían que cada uno había dejado atrás una parte esencial de sí mismo, pero en su lugar, encontraron algo nuevo, la libertad. Ahora, ¿qué hacemos?, preguntó Carla, mirando hacia el horizonte, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las nubes. Lo que debimos haber hecho desde un principio, vivir con autenticidad, sin miedos, respondió Tomás, sonriendo. No se trata solo de la cripta, sino del viaje. Todos los sacrificios, las luchas son parte de nuestra historia. Pero ahora podemos ser quienes queremos ser. Mientras se alejaban, sabían que cada paso significaba dejar atrás lo que una vez los había mantenido cautivos. La cripta, que había comenzado como un lugar de tormento, se convirtió en un símbolo de renacimiento.
Siguieron adelante, sabiendo que ahora eran más fuertes, más unidos. Esperen. No olviden compartir esto, dijo el guardián, sonriendo desde la distancia. Ser destinados a hacer el bien siempre implica una carga de responsabilidad. El viaje recién comienza. La luz del nuevo día brilló sobre ellos, reflejando sus nuevos caminos. Llena de esperanza, los tres amigos continuaron, listos para enfrentar lo que el futuro les presentara, sabiendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Mientras se adentraban en el horizonte brillante, en su corazón llevaban una certeza: no estaban solos, y la verdad, a pesar de su dificultad, siempre sería el camino hacia una vida auténtica. Ahora, antes de que todo termine, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nada del contenido exclusivo que se viene. Dale like ahora para ayudar con el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.